A mí mucha gente me lo pregunta, me dice, oye, ¿el CrossFit es bueno o no es bueno? Mucha gente se lesiona por el CrossFit. Es bueno. Hace 2 años ganó el Roland Garros y me infiltraba hasta las cejas. Se tomaba 12 ibuprofenos cada día, 12 ibuprofenos. Fua. Se tomaba cada día de partido. Una persona que tenga una hernia puede volver a hacer un estilo de vida normal, puede hacer deporte. Paciente de mediana edad, más o menos activo, que hace deporte, se rompe el cruzado, ¿vale? A esa persona, ¿cómo tiene que ser el preoperatorio? ¿Qué le aconsejas tú de preoperatorio? ¿Cómo va a ser la operación? Y luego en el posoperatorio, ¿qué consejos le sueles dar tú? ¿Qué expectativas puede tener? ¿Y cuándo se va a recuperar al 100%? ¿Qué impacto tiene el fumar en los pacientes que tú ves? El fumar se nota sobre todo en la calidad de los tendones. Por ejemplo, un hueso. Ejercicios de fuerza. Ejercicios de fuerza mejora la calidad del hueso. Ahí ves una osteoporosis más avanzada en pacientes que no hacen ejercicios de fuerza versus los que hacen ejercicios de fuerza. Bueno, Miguel, entiéndonos un poco en el mundo de la traumatología, patologías degenerativas. Es cierto que tenemos más medios, estamos innovando, pero ¿por qué hay más patologías, más situaciones? ¿Es este ritmo de vida el que nos lleva a situaciones de este tipo? A ver, es por la calidad de vida que tenemos, sobre todo el estilo de vida y sobre todo que buscamos ser más funcionales, yo creo, a lo largo de nuestra vida. Somos más exigentes en nuestro trabajo, somos más exigentes con nuestra familia y eso que nos conlleva a ser más exigentes con nuestra propia salud. Antiguamente, pues lo habréis visto con vuestros abuelos. Con 60, 70 años ya el abuelo se quedaba en casa, salía poco, no quería hacer su deporte. Y hoy en día ves maratonianos o gente que corre medias maratones con 60 años, 70 años, que lo que buscan es esa calidad de vida y exigen una calidad de vida acorde a los tiempos actuales. Pero por otro lado, claro, el estrés, el ritmo de vida, los malos hábitos, las adicciones nos llevan a esa probabilidad de Exactamente. lesionarme más, de tener otro tipo de patologías, ¿es así? Es así, es así. El estilo de vida que vamos atropellado a día de hoy nos hace darnos menos cuenta o por lo menos estar menos atentos a lo que nos está pasando a nosotros mismos. Intentamos tapar como cuando ponemos algo de suciedad debajo de la alfombra, vendemos ahí cualquier tipo de lesión o dolor que tengamos y seguimos para adelante porque tenemos el objetivo de terminar el trabajo, terminar la semana y nos perdemos más tiempo en mirarnos a nosotros mismos. ¿Tú has notado más lesiones por esa gente que tiene malos hábitos o porque la gente está ahora entrenando mucho más? A ver, hay yo creo en esa idea dos ámbitos, dos espectros. Tenemos la gente que se cuida poco por una dieta errónea, que nos cuidamos mal, comemos mal, entonces obesidad, que es lo que trae en los últimos años, que es verdad que las últimas corrientes quieren luchar un poco contra esa obesidad y enfermedades que vienen asociadas a esa obesidad, como es en mi ámbito que es la traumatología, degeneración de la rodilla, lesiones musculares tendinosas, porque tenemos menos calidad de muscular, menos calidad tendinosa, porque al final la calidad del hueso va muy asociada a este tipo de fracturas y degeneraciones de cartílago, pacientes obesos. Y luego, sobre todo, un auge muy importante que es que el CrossFit en los últimos años es el tipo de entrenamiento que hacemos. A mí mucha gente me lo pregunta, me dice, oye, ¿el CrossFit es bueno o no es bueno? Mucha gente se lesiona por el CrossFit. Es bueno, igual que todo deporte, pero tienes que ser un deporte, lo primero y más importante, que te motive, porque te tiene que motivar el deporte que hagas y que se ajuste a tu condición física. Mucha gente que se lesiona con el CrossFit es porque llegan al box o al gimnasio, como se dice en el ambiente del CrossFit, que yo no estoy metido, pero conozco Sí, mucho sí. los términos. Estoy metido de más. Conozco mucho los términos. Y claro, llegan a entrenar, ven al compañero que es un armario de 2x2, intentan hacer el mismo entrenamiento que ellos. Error. O llegan a su compañero que lleva 6 meses de entrenamiento por delante de ellos. Error. Tienes que ajustarte un poco a tu condición física y a cómo estás. Porque como intentes ir más allá, te vas a Y pasa lesionar. mucho, eso es el ego que hay en el Es el CrossFit. ego, es el Sí, ego. sí. Sí, porque quitando eso, es un deporte perfectamente que te hace funcional, te hace movilidad, Estupendo. velocidad, fuerza, explosividad, pero claro, hay esa parte mental, Sí. que también te da una parte mental que te hace estar ahí bajo sufrimiento, pero también hay que gestionar eso. Sí, Sí estupendo. que Y pasa el mucho, CrossFit ¿eh? es muy bueno porque al final hay muchos estudios. Hay un estudio que de hace un año y poco, que salía la proporción de lesiones en el CrossFit respecto a la proporción de lesiones en el mundo del fútbol, la proporción de lesiones en gente que juega al baloncesto, y la proporción de lesiones en el CrossFit era menor. Pero claro, siempre tenemos estos casos que, como son muy cercanos a nosotros mismos, Claro. pues el CrossFit está empezando a crear esa mitología de que lesiona. Pero yo creo que Sí, es eso, más el está ego muy lo que mal visto, dices. ¿eh? A nivel de en la medicina y todo eso, o lo que la gente dice, es que, que no se aconseja el CrossFit, que el CrossFit es súper lesivo y todo eso. Yo, personal, yo lo practico y
llevo 2 años practicándolo y maravilla. Cuanto más fuerza he tenido, Exacto. a nivel de entrenamiento me parece súper divertido porque cada vez es diferente. Bueno, que te lo diga él hace mucho. Yo me inicié en el CrossFit por él y me parece. Y bueno, yo al principio también, ¿eh? Yo al principio decía, tío, te vas a lesionar, joder, se hacen animaladas. Pero al final no es que se hagan animaladas. Si tú tienes una buena técnica, puedes hacer cualquier ejercicio, pero como en el gimnasio. En el gimnasio, ¿qué pasa? Que tienes la máquina, que es mucho menos lesivo porque al final el movimiento es el que es. Y sí que es verdad que en el CrossFit se trabaja mucho más la fuerza a nivel funcional. O sea, Yo tu creo que propio cuerpo. la clave es el volumen del entrenamiento que le metes para llegar a un objetivo. Es decir, yo, pues mira, quiero levantar 100 kilos en X ejercicio. Para eso pues quiero hacerlo en un año, quiero hacerlo. Claro. Entonces, me empiezas a meter. Entonces, quizá por etapa, por lo que sea, tu cuerpo no está aún hecho para meterle ese volumen de entrenamiento de horas. Al final, pues pasan cosas. Y cuando mejor estás es cuando te lesionas, siempre. Claro. Exacto. Pero bueno. Pero bueno, Ejercicio dirigido, orientado y ajustado a tus características. pero bueno, podemos decir que un traumatólogo nos dice que el CrossFit es bueno, ¿eh? Sí, Perfecto, yo lo digo perfecto. y lo aconsejo. Joder, ya está. Es lo que Sí. queríamos. Vamos a ir. Luego, una de las cosas que yo quiero comentarte es, a nivel de ejercicio, ¿cómo de importante es el ejercicio hoy en día para las personas? Porque lo hemos hablado tú y yo antes, que yo te he dicho que muchos médicos, en mi caso yo soy fisio, me han venido muchísimos pacientes, donde el médico les dice, no hagas esto, no te muevas, no hagas deporte, reposo, y al final el cuerpo no está hecho para estar parado, el cuerpo está hecho para movimiento. Así que es verdad que hay determinadas cosas que tienes que parar, ¿vale? En casos agudos, etcétera. Bueno, pero que yo lo que veo mucho es que al paciente se le tiende a fragilizar y claro, yo tengo una amiga, por ejemplo, que tiene, te lo he comentado, que tiene una diástasis abdominal y con 27 años le ha dicho que ya no haga más deporte. O sea, no puedes, para mí no puedes con 27 años decirle a una persona que no haga más deporte, porque eso le incita a no tengas una vida saludable y todo lo que ello conlleva. O sea, le estás quitando cosas saludables por a lo mejor no implicarte yo diría sobre todo no implicarte en el proceso por quizás falta de medios hoy en día en la sanidad. Como tú nos comentabas antes, coméntanos un poco eso. Sí, a ver, como lo hemos hablado antes, yo creo que al final en cualquier patología, cualquier lesión que tengamos, hablando un poco más de mi ámbito, de la traumatología, podemos tener tres principales actores en esta situación. Tienes el paciente, que es el que sufre la lesión y el que te lo puede contar y te puede expresar lo que siente. Luego tienes la habilidad o la acción del médico, del cirujano, y luego está, y muy importante, la logística que engloba alrededor. Tenemos una lesión, un paciente se lesiona, tú le tratas de una manera y entonces lo idóneo, es verdad que hay algunas lesiones que es impepinable, que Sí, tiene que sí. mantener un reposo y no hay más alternativa, pero hay otras muchas lesiones que se favorecen de una movilización rápida, sobre todo tú siendo fisio abogas por una movilización rápida, recuperación más acelerada, pero ahí tenemos un poco las trabas de la logística. Hablando de la logística, ¿a qué me refiero? Pues me refiero paciente operado de una patología o que tiene una lesión, el médico o el cirujano le trata, pero no tengo posibilidad de verte en consulta o no tengo posibilidad de verte hasta dentro de un mes o dentro de 3 semanas o mes y medio. Me curo en salud, como no te puedo seguir semana a semana, me curo en salud, te digo que estés muy tranquilito o con mucho reposo durante un mes y así me aseguro que cuando te vea dentro de un mes no vas a tener dolor o no vas a hacer algo que yo no quería que hicieses porque al final eso puede entorpecer o puede enfangar un poco la recuperación. Entonces, se curan en salud, Sí. o esa corriente antigua que hemos hablado antes, digo, mira, mejor reposo, que esto cure y ya está. O como la lesión que tú me has contado que tuviste un Aquiles. Eso antiguamente lo que se hacía era, te opero el Aquiles, pero te dejo 6 semanas con una escayola. Pues esas son corrientes más Yo estuve antiguas. así, ¿eh? ¿Ha cambiado eso ahora mismo? O Eso ha sea, cambiado, eso ha cambiado. o Estuve sea, por 5 ejemplo, semanas por con la ejemplo, escayola. cuéntate un poco tu operación y cómo más o menos se podría abordar ahora. Que yo me rompo el Aquiles un domingo, lunes me operan por la noche, y a escayola, y claro, reposo unas 5 semanas, que me pareció una barbaridad. Porque al final bueno, te atrofias por todos los sitios. Y te escayola, entonces estás otras 3 semanas sin tocar suelo. Ya llevo 8 semanas sin tocar el suelo. Claro. Vas a tocar, no sientes nada. O sea, se te olvida el apoyo, se te olvida el cómo moverte, pierdes la motricidad. Yo no sabía andar. Entonces ya y te tienes que darle el triple de caña a la rehabilitación. ¿Qué pasa? Que yo decía, no puede ser que el año que estamos, 2022, que tenga que estar escayolado, tirado para atrás, casi mes y medio. Es imposible. Mm.
Y al final, pues eso te lleva pues, a otras cosas. Compensas del otro lado, fatal. Entonces, sí, te operan muy rápido, ahí no tengo queja, te cogen enseguida, porque eso creo que se va como separando, ¿no? Sí, Si no operas se van rápido, retrayendo los bordes del tendón. entonces eso, encima no sé, la forma que tenía no era, el ángulo aquí no era exagerado, entonces creo que lo que tú dices, aplicado a la época actual, Sí. no. En A ver, cuanto a en la actualidad lo que yo siempre le digo a los residentes o los jóvenes que vienen a formarse conmigo o gente que está empezando a operar es, una vez operas, en tu caso fue algo quirúrgico, en las cosas no quirúrgicas pues entra un poco más aspectos fisios y demás que son de una utilidad y una ayuda increíble. Yo soy de los traumas que dicen que hay que apoyarnos en los fisios, no soy de los que chocan con los fisios. Eh, cuando tú operas y haces una síntesis, en tu caso una síntesis del Aquiles, ¿estás seguro de lo que has hecho? ¿Estás totalmente confiado de que lo que has hecho va a funcionar? Entonces, si estás seguro de que va a funcionar, ¿para qué lo vas a tener con una escayola 6 semanas? Para eso no le operas y le tienes con una escayola 6 semanas. Lo mismo que cuando te rompes el tobillo. Te rompes el tobillo, lo operas, ¿estás seguro de lo que has hecho? Sí, estoy seguro de lo que he hecho. Pues que empiece a apoyar. Porque entonces, ¿qué sentido tiene el haberlo operado? Si le vas a poner escayola 6 semanas, es lo mismo que tardaría. ¿Y qué conlleva eso? Pues problemas que tenemos actualmente. Como te he dicho, yo me dedico mucho a la Sí. rodilla, pero últimamente cada vez me estoy dedicando un poco más al pie y al tobillo. Lo que se ve mucho últimamente son esos equinos. Esos equinos, consecuencia de que el paciente ya está inmovilizado después de una cirugía o después de un esguince mismo. Un esguince que le han puesto una escayola y ha estado semanas sin hacer una buena rehabilitación, y un buen tardas en fisio. volver al Y ángulo, tardas y muchísimo en vuelves a añadir recuperarlo. más tiempo otra vez. Claro, haces una sarcopenia. Y tú, porque eres un paciente joven, imagínate que en vez de ser, en tu caso, es un paciente de 50, 60 años. Yo lo pensé Claro. eso. Tío, Empiezan digo, a hacer una esto le atrofia. pilla a un tío de 50, ¿y qué pasa? Claro, una atrofia Ya no y está, ya ya está, ya no vuelve. cojo para siempre prácticamente, no se recuperan, empiezan a desarrollar atrofia de otras Sí. musculaturas, riesgo de otras fracturas. Lo que se hace últimamente en los últimos años es abogar por movilización temprana, activar musculatura, porque a largo plazo vas a acabar con mejor condición física y una recuperación funcional más rápida además también. Sí. ¿La Porque gota negra esta beneficia? ¿Cómo se llama El esto? Walker, la bota de Walker. Como lo hacemos o como lo hago yo hoy en día, es el Aquiles se opera, hago una incisión mínima porque ahora ya tenemos una logística, Claro. instrumentales mucho más que favorecen una incisión mínima para las partes blandas que no se lesionen, que no se haga Una ese cicatriz, No bulto ¿no? queda tan un gordo que palmo. se te hizo. Exactamente. Entonces haces una incisión mínima, suturas, en función de cómo, porque tú también al final con la experiencia aprendes a ver un poco cómo es el Mm. paciente. Dices, vale, pues a este paciente le puedo dar esa confianza de ponerle desde la semana 1 a apoyar y con la bota. Este no creo que me va a fiar mucho, porque luego lo ves en consulta y ves, no apoyes y lo ves con la escayola por Claro. la parte de baja negra. Y dices, oye, no me puedes engañar, que sé que apoyas. Porque Sí. luego yo lo que hago muchas veces es me asomo fuera de la consulta y veo cómo vienen y salen andando. Mm. Entonces vienen andando con la escayola y conforme se acercan ya a la puerta, los ves que ya no, Sí, no sí. apoyan y van con las muletas y todo. Y entonces ya juegas un poco, pero no les dejo nunca más de una semana en descarga. A partir de la semana empiezan a apoyar con la bota de Walker, con cuñas para ir Mm. corrigiendo ese quino, Claro. pero hay que mover ya desde lo más pronto Mm. posible. Sí, yo opino como tú, porque al final sí que es verdad que no tienes que pasar de 0 a 100, ¿sabes? O sea, yo considero que el reposo en determinadas ocasiones es bueno y es necesario, Exacto. porque fases agudas tienes que hacerlo post cirugía en muchos casos también. Pero sí que es verdad que puedes ir de menos a más, o sea, no tienes por qué apoyar el pie, pero hacer unas contracciones y empezar a darle un poquito de movilidad al músculo. Mm. Yo lo considero muy, muy importante eso. Miguel, vamos a volver un poco a ti. ¿Por qué la traumatología? ¿En qué momento te da, en tu infancia, en tu adolescencia, ese momento lucidez de querer enfocarte en eso? ¿Viene de qué casa? A ver, a mí me viene mucho de casa. Mi padre es oncólogo, mi padre es médico. Estuvo aquí, mi padre se formó en Madrid y nosotros, bueno, mi familia es de Madrid, pero yo ya nací aquí en Elche y todo. Vino aquí a trabajar al hospital de Elche. Entonces yo desde pequeño pues he mamado un poco lo que es la cultura médica, la medicina. Mi abuelo también era médico, aunque no me acuerdo de él porque falleció cuando yo era un renacuajo. Pero tengo esa cultura de Mm. medicina muy arraigada. Y más después de ser oncólogo, ¿no? Que Claro. todavía es más... Y encima mi padre es un tío muy estudioso, yo siempre lo veía en mi casa, en el despacho, estudiando cosas de medicina y demás, y entonces pues eso ya me despertaba un poco el gusanillo. Y luego también conforme vas por el colegio, avanzas, luego también me di cuenta que, por ejemplo, dije, uff, las matemáticas, esto no es lo mío, esto fuera de aquí, tampoco, que si el latín y no sé qué, esto también fuera de aquí, ¿y qué me quedaba? Me quedaba el hueco de lo sanitario, del bachillerato sanitario y demás. Y me gustaba ya y por ahí empecé, un poquito me entró el gusanillo y dije, venga, vamos a estudiar medicina.
¿Tu Y padre te bien. metía de alguna manera que te quería motivarte en ese aspecto? Eso era curioso porque más que mi padre era mi madre. Mm. Mi padre es un tío así un poco más serio, que se deja un poco, se queda un poco al margen, te deja a ti que tú decidas tu camino y que si te equivoques tú y si aciertes, que aciertes tú, pero él siempre te va a apoyar. Pero mi madre, como mi hermano tengo un hermano mayor, 2 años mayor, y él sí que se fue por la rama de la arquitectura, él es más de números y demás. Y entonces mi madre tenía el gusanillo ahí de, uno de mis hijos tiene que ser médico, tiene que Sí. seguir un poco el legado. Y entonces a mí me dirigía un poquito por ahí y era la que me decía, uff, las matemáticas tú no, tú esto no, uff, tú la literatura a ti no te veo, tú Indirectamente, claro. sanitario, tú sanitario. Y entonces por ahí empecé poquito a poco y bien, me costó empezar, ¿eh? Me costó empezar un poco porque no estaba del todo convencido, pero luego encontré mi camino. ¿Hay Y otras posibilidades? pues a ver, dentro del ámbito sanitario, yo al principio pensé en estudiar farmacia. Dije, farmacia, vamos a intentar farmacia. Hay algún número que otro, ¿eh? Incluso yo hice un primer año de farmacia en la universidad, pero aguanté 2 meses. Aguanté 2 meses. Porque en el primer cuatrimestre ya había una asignatura que era botánica y tenías que ir al campo a recoger plantas y demás. Claro. Y dije, pues esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Y ya dije a mis padres, oye, que no quiero farmacia. Que yo quiero medicina, lucho por ello. Y entonces hice lo pertinente para el año siguiente poder entrar a medicina. Y así fue como empecé. ¿Y en qué año dices traumatología? En ¿Tenías traumatología, tenías otras al final, opciones? lo que es la carrera de medicina son 6 años. Mm, Entonces, empiezas a estudiar medicina y haces 6 años de carrera. Una vez terminas esos 6 años de carrera, luego haces un examen, que es como, digamos, una Mm. oposición interna de medicina, que es el MIR. Mm. Y una vez haces el MIR, tienes que elegir tanto la Especialidad. especialidad como el lugar. Es decir, yo puedo hacer traumatología y quiero hacerla en Alicante. O cojo traumatología y Alicante no puedo porque te la han ocupado la gente que ha quedado por encima de ti y tengo que irme a hacerla a Badajoz. vale. Entonces, durante la carrera es más o menos cuando vas formando tu idea de qué especialidad quiero hacer. Los primeros 3 años de carrera para mí fueron un peñazo, un desastre, porque aparte de que yo venía un poco en el colegio, yo tampoco era un chaval el más disciplinado de todos, yo no había visto una biblioteca ni en pintura. Entonces, claro, llegué un poco a la carrera y los primeros 3 años de carrera son muy, muy teóricos, muy de fármacos, muy de Mm, fisiología, y yo para eso, vamos, un desastre, un cero a la mm, izquierda. Y los primeros 3 años, pues dices, joder, qué largo se me hace esto, se me hace una pesadilla. sí. Al cabo del cuarto, quinto, sexto año, que son los años prácticos, ya vas al hospital y empiezas a hacer con la propia gente, los propios médicos del hospital, empiezas a estar con ellos codo con codo. Y me acuerdo que la primera rotación que hice en intrahospitalaria fue trauma. Me acuerdo que llegué al quirófano de trauma, tenía música de rock and roll puesta, unos gorros así, unos gorros de Star Wars, un gorro de quirófano de Marvel, y yo dije, esto es lo mío". Encima los traumas que tienen un poco así Tiene ese rollo, sí. tienen un Un rollo poco más muy... lúdico. Sí, son muy lúdicos, siempre soltando chistes, cascarrillos y va, yo me tengo que mover en este ámbito. Y luego ya todo lo que vino detrás, pues me gustaba, que si gine, que si tal, pero yo tenía ya la trauma clavada Desde ese dentro momento, ¿eh? y no se me iba. No se Y me luego, iba. claro, aparte de trauma, luego te especializas dentro de la traumatología. Sí. Hostias. Luego la trauma, eh, dentro de la trauma, la especialidad en sí se llama cirugía ortopédica y traumatología. La trauma se entiende como el tratar el trauma, es decir, una lesión aguda. Yo tengo un traumatismo de alta energía, me rompo un hueso, me rompo un músculo, me rompo un tendón, Aquiles, me rompo un nervio o una herida, por ejemplo. Se me clava un puñal o me clava una verja y me rompo X estructuras y tengo que curarlas. Eso es la trauma, que es tratar el trauma. Y luego tenemos la ortopedia, que la ortopedia, así entendida a grosso modo, es intentar mantener la salud y una correcta evolución del individuo. Es decir, desde que somos niños hasta que tenemos una madurez esquelética, una madurez ósea, hasta que envejecemos. Intentando todas esas fases seamos lo más sanos y lo más independientes posible. Yo a los pacientes les digo, porque mucha de la ortopedia, sobre todo, son pacientes adultos, son pacientes mayores. Es buscar que cuando alcances, tengas 90 años, seas lo más sano y lo más independiente posible. Que eso es lo que buscamos y lo que hemos hablado al principio, una calidad de vida buena. Sí, yo opino igual, yo opino igual. Sí, ahora se lleva mucho eso en pro de la longevidad, envejecer bien, Mm. buenos hábitos, meditación. Mm. ¿Crees que todo eso es la órbita, es la clave Sí, porque yo creo, a ver, sobre todo dentro de la ortopedia. Dentro de la ortopedia, separado de la trauma, como hemos dicho, es algo menos urgente.
La ortopedia no es una vida o muerte, la ortopedia no es un necesito hacerlo ya porque se me pasa el momento y vamos, el paciente puede entrar en una crisis severa. La ortopedia es algo más lento, algo más pausado, algo que puedes programar, sobre todo que afecta a la calidad de vida, no al estar vivo o muerto, así a grosso modo ya hablando mal, sino calidad de vida. Mm. Y lo que hemos dicho, que al final los pacientes cada vez te demandan más, cada vez Sí. quieren estar bien. Antes tenías un dolorcito en la rodilla y decías, bueno, pues tengo un dolorcito, no pasa nada. Ahora te llega el de 40 o 50 años que quiere estar activo. Oye, tengo una pequeña molestia cuando llego al kilómetro 8. Claro. Y tú dices, Sí, joder, sí. pues si ni yo llego al kilómetro 8. Sí, pues cuando llego a partir del 8 me empieza a molestar un poquito. Y entonces son gente que son inconformistas Sí. y me parece bien que sean inconformistas. Pero eso es el objetivo. Sí. Y hacia eso nos encaminamos. ¿Cómo es la parte psicológica? Esto para mí es muy importante. Es decir, Sí. hay lesión, hay tratamiento, Mm. hay solución, pero hay una parte psicológica que siempre se escapa Sí. de la medicina, Eso es que va por otro importante. lado, que es cuando no vemos al paciente, que está en soledad. ¿Cómo abordarías tú eso hoy en día? Y yo quiero, perdona, Miguel, una cosita. Yo quiero añadir una cosa que es, que yo también lo veo mucho, que son las expectativas del paciente, ¿vale? Yo creo que un paciente se recupera mucho mejor cuando el médico, o sea, no digo que no seáis claros ni nada de eso, digo que he tenido situaciones en las que sí y situaciones en las que no, digo, pero no es un ataque ni mucho menos. Yo creo que cuando vosotros los médicos que tenéis mucha autoridad, al final son los que diagnosticáis y los que mandáis, los que pautáis los pasos a seguir, sois claros con el paciente. Yo he visto una evolución mucho mejor Mm. cuando me viene un paciente y me dice, mira, el médico me ha dicho que los tiempos de recuperación son estos. Y puedo sentir esto, 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 porque yo he visto también muchos casos en los que viene un paciente lo que va un paciente a consulta, incluso a mí me ha pasado, y yo he recibido cero información por parte de ese médico. Entonces, claro, te abordan mucho las dudas de decir, lo habrá hecho bien, no lo habrá hecho bien, esto será normal, esto no será normal. Y eso creo que es importante. Creo que a él también le pasó cuando le pasó lo suyo. Yo creo que tendría Claro. 1000 dudas. Yo no tenía números al final. Claro. Claro. Que te diga, Y mira, es algo empírico, porque si tú has operado 100 veces el tendón de Aquiles, 90 sabes que en 5 semanas eso está cerrado, vamos a Mm. decirlo así. Dímelo. Claro. Quiero saber cuándo quiero retomar. y eso Al final creo que sí, total. tranquiliza. Y creo que eso es algo que a nivel psicológico, un paciente que tenga las expectativas de su lesión, de decir, Sí. bueno, yo sé que de aquí a 6 meses voy a recuperarme. Pero claro, a lo mejor ese paciente se piensa que se recupera en 2. Claro, del 2 al 6, eso mentalmente es agotador. Entonces creo que eso es una de las cosas que muchos médicos que tienen esa autoridad, ya que tenéis esa posibilidad, eso es una forma de mejorar al paciente 100%. Sí, yo creo que ahí has dado en el punto, vamos, es el establecer unas expectativas y unas metas que el paciente conozca y que el paciente asuma como reales. Hay muchos pacientes que te dicen, oye, yo quiero llegar a esto. Y hay que ser franco, hay que ser honesto con el paciente y decir, oye, mira, o vas a llegar o no vas a llegar y estos son los tiempos que tenemos. Es muy necesario. La comunicación con el paciente, yo muchas veces mi filosofía es que el 50% lo hacemos nosotros, el 50% lo hace el paciente. Sí. Porque el paciente tiene que hacer un trabajo post lesión o un post tratamiento. Como el paciente no te haga un buen post quirúrgico o un buen post lesión, la cirugía se va al garete. Entonces tienes que tener un paciente bien informado, un paciente al que puedas transmitirle y puedas inculcarle esa disciplina que tiene que tener. Y luego también para la hora de colaborar con otros servicios, otros especialistas. Tiene que haber ese feedback, esa relación de decir, oye, pues este paciente vamos a intentar tirar por este tipo de recuperación, que va a ir, va a ir mejor, va a ir peor. Estos tiempos, estos tiempos. Yo creo que es importantísimo la información y la colaboración con el paciente. Sí. Porque luego te llegan a consultas, ¿verdad? Y te llegan, oye, ¿cómo voy? Oye, ¿qué voy a hacer? Oye, ¿qué... Sí. Yo no sabía qué iba a hacer ahora. Oye, no sé qué tengo que hacer. Y te llegan hechos polvo, ¿eh? Te llegan hechos polvo Mentalmente, psicológicamente. Y luego también es Psicológicamente. voy a un sitio a preguntar, voy a otro sitio, y al final esos pacientes pasan por 50.000 sitios y eso es un caos para ellos. Es que a mí me ha pasado personalmente, decir, fíjate, a lo mejor voy a 2 o 3 médicos que no me dan solución y luego voy a un tercero o un cuarto y me dicen, mira, esto es la realidad de tu lesión. Pasa esto, esto y esto, y no te vas a recuperar, o esta lesión normalmente se recupera en 3 meses. Vale, en 3 meses tenemos que hacer esto y esto. Y lo que tú has dicho, la educación al paciente, es decir, tú tienes que hacer también una parte, yo también se lo digo a mis pacientes, los pacientes piensan que vienen a consulta y que se van a ir sin dolor, no, no, no. Yo te voy a reeducar para que tu dolor se empiece a mejorar, pero tú tienes que hacer X ejercicios al día, tienes que llevar estas cargas al día. Y claro, eso es muy importante también el paciente, que no solo es el tema Sí, eso del hay profesional médico, hay sino... que entrenarlo con ellos siempre. Sí. Porque es eso lo que tú dices. Es que si no, psicológicamente. Para mí es destrozan. la clave. Yo en lesiones graves, de larga duración o recuperación compleja, metería siempre en paralelo una ayuda psicológica. Mm. Siempre.
pues cumples más con lo que te manda el médico, con los tiempos, luego cuando te reincorporas estás con otra actitud, la recuperación es mejor, lo metería siempre. Ya te hablo de lesiones de rodillas fuertes, de Aquiles, lo metería siempre. Lo que pasa es que, claro, no se tiene en cuenta. Te opero, vas a casa y ya ya volverás. Pero claro, es que, claro, con la privada sería más fácil, si incluyes un Exacto. tratamiento Entramos ahí luego ya conjunto, con pero la pública, problemas claro. logísticos, Cuando depende de dónde trabajes. exactamente, si la pública tiene 8 meses de lista de espera para una terapia psicológica, ¿cómo vas a meterlo? Es imposible. Miguel, yo te voy a hacer una pregunta, ¿vale? O sea, tú como médico, ¿qué mejorarías en la sanidad en general para eso, para tener esa eficiencia a nivel de mejorar al paciente? O sea, que digas, viene el paciente, día uno viene el paciente, hasta que se va, pues mira, yo mejoraría en que para tener un buen diagnóstico los tiempos suelen, o sea, no sé, a nivel, por ejemplo, de logística, lo que tú has dicho, que nos comentes un poco cómo puede ser una buena mejora en la medicina. A ver, yo creo que la principal mejora, yo siento en mi ámbito en la traumatología, es esa atención primaria, es decir, la primera visita que tienes con el especialista. ¿Por qué? Porque una de las principales causas de que los resultados no sean los idóneos en la sanidad pública es que el paciente ya te llega muy pasado. Es decir, el paciente va porque tiene una lesión o tiene un dolor va al médico de cabecera, el médico de cabecera lo deriva al especialista y ahí ya hemos perdido unas semanas, unos meses que son claves. Como por ejemplo los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados, ya hablando un poco, al final me lo llevo un Sí, poco a mi sí, no, no, terreno, a sí, mi sí, rodilla y perfecto. demás. Perfecto. Ahora Como es, hablaremos de todo eso. como Sí. es los ligamentos cruzados. En los ligamentos cruzados, pues los tiempos a la hora de operar un ligamento cruzado, no sé si tenéis algún familiar, algún conocido que lo han operado, Siempre. pues o le operas en las primeras 2 o 3 semanas, que ahí incluso puedes llegar a hacer una reparación en directo, que no te hace falta muchas veces incluso quitar un tendón, quitar un injerto. Puedes coger el ligamento y repararlo o como mucho reforzarlo con un injerto. Eso solo se puede hacer en las primeras 2 o 3 semanas. Luego ya la siguiente fase puedes dejar enfriar la rodilla durante meses incluso y operarle después de meses con una cirugía habitual de isquiotibiales o de HTH, lo que sea. Pero, por supuesto, es en la sanidad pública. ¿Qué paciente conoces tú que se rompe la rodilla, le hacen una resonancia y ve al especialista dentro de 3 semanas? Eso Claro. es una utopía, eso es imposible. Eso incluso ya en una sanidad privada cuesta que te den una resonancia de una semana para otra y que te vea el especialista de una semana para otra. Pues yo creo que sobre todo esos tiempos logísticos entre los que vas a ver la atención primaria y te ve el especialista, yo creo que eso sería el circuito más adecuado. Y luego ya, una vez pasado la primera fase, la recuperación. Tener una recuperación multidisciplinar entre el cirujano, la enfermería y el fisio, que te haga recuperarte de manera más adecuada. Porque al Claro. final, Eso es clave, ¿eh? eso es clave. Porque al final tú ves a Courtois. ¿Qué diferencia hay entre Courtois, que ha jugado ahora en la final de Champions, y vosotros? Claro, Físicamente, yo decía eso. físicamente No es no lo hay, no mismo, hay claro. alternativa. Pero ¿qué diferencia que hay? Que Courtois se opera y desde el día uno después de la cirugía tiene a un fisio a su disposición, tiene un rehabilitador a su disposición y tiene un trauma que está con él. Es que tiene que ser así. Y Así tiene que nutricionista, ser. todo. Y tiene un nutricionista, tiene un Claro, psicólogo. estás en el mismo derecho a tener una vida sana y funcional, igual que Exactamente. Courtois, que juega la final de la Champions. Exactamente. Pero con un matiz, que es lo que te he dicho. Al final Claro, hay es mucha inversión. cantidad para tan pocos medios. ¿Sabes? Pues yo he visto a médicos desbordados de decir, tengo estos pacientes y tengo que verlos Claro. en este día. Pero O es que sea, el al médico final no tiene que estar desbordado. O sea, claro, no, claro, claro, eso está Sí, claro. la logística al final la solución es meter más personal porque Sí. lo que falta es personal. Pero la privada sí que van un poco más a eso. Intentan cubrir más al paciente. Porque Exacto. está en su mano. Al final, tú puedes invertir en tener un equipo multidisciplinar más amplio. Exacto. Pero en la pública, Yo creo que todo esto también se aborda, fíjate, crear desde pequeños estilos de vida más saludable para evitar también esa Para saturación, todo. para evitar esa saturación en los hospitales. O sea, tú a ver, ahora se está haciendo más, porque creo que hay más medios y la gente entrena mucho más. Pero yo creo que es muy importante que una persona desde bien jóvenes entrene. Mira, yo no. Mira, aquí voy a meterme en un tema que, por ejemplo, para mí, los niños desde pequeños tienen que hacer trabajos de fuerza y no sé desde qué edad, ¿vale? Que se hagan estudios y demás, pero desde pequeños en los colegios una de las asignaturas debería ser una educación física más llevada a la salud. O sea, no solo juegos y la tal, movilidad. La claro, movilidad, naciendo la movilidad, ejercicios de fuerza, que desde pequeños empiezan a crear esos hábitos.
para mí eso sería algo súper importante porque de mayores vas a tener gente que ya solo por entrenar en el colegio le va a dar ganas de entrenar, van a ser niños desde pequeños más sanos Mm, y al final eso a la larga te va a quitar un poco de trabajo, ¿sabes? mm. Entonces creo que vas a tener lesiones, obviamente, pero creo que muchas de esas lesiones van a ser evitables porque desde pequeños han tenido unos estilos de vida saludables, Sí, bajo mi sí, punto sí, de sí, es vista. importante. Educación poblacional es importantísima. Sí. Y educación sanitaria también muy Mm. importante, por lo que habéis dicho. Porque al final, es verdad que la educación sanitaria es un poco frustrante porque al final tú intentas mandarle información a los pacientes, pero hay muchas veces que el paciente se pone nervioso, lógicamente. Al final es la desinformación, el Sí, desconocimiento. Se saturan urgencias, se saturan sí. atenciones primarias. Es un poco complicado. La sanidad pública es un poco, está ahora mismo en tiempos Es complicado, sí. un poco tiempos complicados y veremos hacia dónde va. Y es Veremos hacia dónde va. sí, y además es por lo que tú has dicho, porque es clavado lo que tú has dicho, porque yo a lo mejor llego con una lesión, ya frustrado, porque mucha gente Mm. va frustrada, llego con una lesión Y con y miedo, voy ya tienes día, cagado, sí, tío. día 1 de enero, por ejemplo, voy a ti, y claro, la siguiente vez que un profesional me vaya a ver, a lo mejor han pasado 3 semanas, claro, fíjate, de 1 a 3 semanas, y no porque, o sea, a lo mejor me tienen que ver a la semana, pero no que por saturación me tienen que ver en 3 semanas, claro. Eso es una frustración, porque a lo mejor voy en 3 semanas y luego son 2 meses. Y Claro. claro, la lesión al final se va Ahí alargando pierdes y un eso tiempo valioso, mentalmente, sí. mentalmente acabas hecho polvo. Miguel, vamos a meternos un poquito más en el mundo de las lesiones. Habrá mucha gente que se sienta identificada y que quiera respuestas. Yo cuando tenía el Aquiles siempre estaba buscando ahí en YouTube alguna respuesta a mis preguntas. Cuéntanos qué tipo de lesiones son las que más te encuentras y qué es y cómo abordarlas. Mm. Pues a ver, yo lo que más suelo ver, como ya os he dicho, yo suelo ver sobre todo mucha patología de rodilla, últimamente cada vez un poco más de patología pie-tobillo porque me gusta el pie-tobillo y estoy empezando a ver cada vez más. Y sobre todo un poco más en el ámbito de la medicina deportiva, que es en lo que yo me suelo especializar un poco más. Sobre todo entonces lesiones de cruzados, ligamentos de meniscos muchísimos, que es lo más habitual, incluso más meniscos que ligamentos cruzados, lesiones de Aquiles, lesiones de ligamentos del tobillo, eso cada vez se va viendo más y se va estudiando y se van tratando más lesiones de tobillo, inestabilidades, de esto que subo y bajo cuestas o subo y bajo escaleras, noto que el tobillo no me aporta la seguridad que debería de tener. Y entonces, pues cada vez se ven más. En cuanto, a ver, ligamentos, lesiones de meniscos, empezando que por lo más frecuente, se ven de todo tipo las lesiones meniscales. Tenemos lesiones, roturas agudas, paciente joven que jugando al fútbol, jugando al pádel cada vez más, que esto sí que cada vez se ven más lesiones de pádel. Me torcí la rodilla, me molesta y de vez en cuando se me hincha, se me bloquea. Pues eso son roturas agudas. Eso por suerte se pueden coser y mantenemos el menisco en su totalidad. Luego tenemos pacientes mayores que tienen lesiones de menisco, que esos a veces pues hay que individualizar un poco más el tratamiento. Se pueden coser algunas, otras no se pueden coser. Y el por qué se cosen unas y otras no, que muchos pacientes me lo preguntan, pues al final es la calidad del menisco. Porque yo siempre les hago un símil con una esponja. No es lo mismo coser un tejido de cuero, que tú lo coses, le das buena tensión y aguanta, que coser una esponja. Tú cuando coses una esponja le das tensión, se te desgarra. Entonces ahí afecta un poco más la calidad de ese menisco. ¿Qué afecta para tener una buena calidad de menisco? Al final muchas veces es el tiempo. Es el tiempo y la degeneración, porque el menisco no es una estructura que reciba mucha sangre, entonces no tiene esa capacidad de regenerarse. Y al final pues tienes una mala calidad de menisco pues por el tiempo y lo que tienes que hacer es recortarla, quitar esa parte que está rota y conservar la parte que es funcional y que sirve para amortiguar la rodilla. Claro, muchas veces ni se opera o otras muchas veces se puede vivir sin menisco, ¿no? Es decir, se Exactamente. extrae y fuera. Eso es un poco más una corriente antigua que ahora los que hacemos rodilla en tiempos actuales nos estamos dando cuenta de aquellos barros, vienen estos lodos, que es que antiguamente lo que se hacía era, te abro, te quito el menisco y a Ya seguir. está. Pero ¿qué pasa? Porque cuando quitas el menisco, inestabilizas la rodilla, porque ya no tienes ese cojín, ese apoyo que nos aportaba el menisco y que genera una artrosis mucho más precoz, una inestabilidad de rodilla mucho más avanzada. Por eso puedes ver pacientes que necesitan una prótesis de rodilla con 50 años, que normalmente una prótesis es en torno a los 70. Claro. Y eso es lo que te produce esa cultura que había antiguamente de quito el menisco, que ahora cada vez la corriente es save the meniscus, salvar el menisco, es lo que más se aboga por hacer. Claro, tú, por ejemplo, en pacientes obesos,
se nota mucho la calidad del menisco cuando se rompe. Al final tiene mucha más carga, ¿no? Y eso se tiene que notar que hay un mayor desgaste. Se Y nota- la alimentación. Claro, por eso te digo que... Y se nota sobre todo no por la calidad, bueno, por la calidad del menisco, sino por el tipo de rotura que suelen tener. Que Es agresivo. exacto, la gente obesa no es una rotura, entre comillas, una rotura limpia. Se nota que es una rotura más de peso y de apoyos continuos y presiones continuas, que es un poco más un desflecamiento. Sí. Como si coges una hoja y empiezas a cortarle muchas pequeñas Claro. erosiones. Es un desflecamiento que es peor pronóstico porque no se puede coser que un traumático, que un traumático coses, ves una rotura limpia, se la coses y listo. Es una maravilla mejor, ¿no? Eso es una maravilla. Eso entras, ves una rodilla limpia, una Y ya rodilla está, fácil sí. y eso son agradecidas. Vale, Miguel, vamos a poner ejemplos, ¿vale? Para que la gente lo vea más visual. Más o menos un paciente de mediana edad, más o menos activo, que hace deporte, se rompe el cruzado, ¿vale? A esa persona, ¿cómo tiene que ser el preoperatorio? ¿Qué le aconsejas tú de preoperatorio? ¿Cómo va a ser la operación? Y luego en el posoperatorio, ¿qué consejos le sueles dar tú? ¿Qué expectativas puede tener? ¿Y cuándo se va a recuperar al 100%? Vale. Yo os voy a hablar un poco en el ámbito más privado, ¿vale? Porque Sí. al final en el público también lo hago, pero en el momento y en el ámbito en el que puedo yo tener más control sobre el paciente es en el ámbito privado, pues por la logística que hemos hablado Sí. antes. Entonces tienes un paciente que se rompe el cruzado. Muchos pacientes se rompen el cruzado y no acuden de primeras al hospital o dan un tiempo de margen. El paciente en el que sí que acude al médico y se hace las pruebas pertinentes y ya lo tienes un poco, lo abrazo bajo mi ala y lo tengo, pues intento hacer eso, una resonancia magnética rápida, identificar lesión, intervenir lo antes posible, dentro de esas 2-3 semanas después de la lesión. Si lo puedes hacer, mejor. ¿Por qué? Porque, como os he comentado antes, se puede hacer una reparación directa y si hace falta un aporte, pues un injerto, pero ya no de dos tendones, de uno solo de los dos tendones de los isquiotibiales. Claro, porque una cosita que para que lo explique. Claro, está que se rompe el cruzado, ¿no? Y como lo coses, no sé exactamente lo que hacéis. El Cuando ligamento dices cruzado, reparación directa. sí, el ligamento cruzado es un estabilizador no solo de la famosa prueba del cajón, que vemos que la tibia se va hacia adelante, Sí. eso en el cruzado anterior, en el cruzado posterior la tibia se traslada hacia posterior, también es un estabilizador rotacional. Por eso un paciente con ligamento cruzado roto, yo he tenido pacientes con un ligamento cruzado roto que corren medias maratones, corren maratones porque van en línea recta, no tienen que hacer esos cambios de dirección, esas rotaciones. El problema cuando tenemos un cruzado roto que no podemos rotar, no puedes hacer un cambio de dirección. Una prueba que yo le hago muchas veces a los pacientes, que es verdad que lo fastidio un pelín, es saltar a la pata coja en cambios de dirección. Ellos pueden saltar a la pata coja recto, pero no Sí. pueden hacer un zigzag a la pata coja. Se va a la rodilla y con el riesgo de caerse, porque no tienen esa estabilidad. Entonces, lo que hacemos es entrar artroscópicamente, después aparte de que la reso nos dice la lesión que tiene. Yo soy muy pro de los radiólogos y demás, pero soy un poco receloso. Me gusta verlo a mí, Sí. porque es verdad que a veces el radiólogo puede ver una cosa que tú no ves, yo prefiero verlo yo y asegurarme. Entonces, entramos por artroscopia, que la artroscopia es incisiones mínimas, que hacen para un similar. Antiguamente se hacía abierto, que era como si entras a ver una casa por la puerta y las ventanas, eso era antiguamente. Y ahora entramos por una cerradura, digamos, para que sea una incisión mínima. Entras y ves ese ligamento. A veces está parcialmente roto, otras veces está roto por completo, otras veces tiene una rotura intrasustancia y entonces en función del tipo de rotura que tiene, pues haces una cosa u otra. Que puede ser repararlo directamente con un arpón o si no sacar injerto. El injerto se saca de dos principales sitios. De los isquios, de la parte de atrás del muslo, que es lo que más habitualmente se hace para deportistas, o del tendón rotuliano y ahora últimamente del tendón cuadricipital. ¿Molestias que tiene el tendón cuadricipital? Pues que a veces duele cuando te pones de rodilla. Por eso se intenta abogar un poco por los isquios. Aunque eso también depende de la escuela y depende de dónde te hayas formado. Y entonces lo operas y tienes esa cirugía. Eso hablando del paciente que le has podido coger rápido, operarle y luego un protocolo de recuperación posterior activo desde la semana 1, empezando a hacer movimientos y muy mano a mano, muy cerca a cerca con los fisios. Luego tienes al paciente que tarda un poco más en venirte a la consulta, ya no puedes hacer una reparación directa, una reparación rápida. A estos pacientes, ¿qué les haces? Yo lo que insisto mucho, que es lo que hemos hablado, potenciar musculatura. ¿Por qué? Porque luego vas a perder mucha musculatura y es normal perder una musculatura después de una cirugía. Y es lo que hemos hablado antes, perderla se pierde muy rápido, pero luego ganarla se te hace cuesta arriba y se te hace un mundo.
Entonces, les hago o les intento educar para que junto con el fisio o ellos mismos en casa adopten una buena musculatura y que ejerciten ese prequirúrgico muy, muy potente, muy rápido, operarles y luego ya seguir un posoperatorio lo más activo posible para que vuelvan a ser activos y Mm. funcionales. ¿Y más o menos en cuánto tiempo la persona puede volver a andar sin muletas? ¿Cuándo está la recuperación hecha al 100%? Las primeras 3 semanas son las peores. Sí. Yo siempre se lo digo a los pacientes que las primeras 3 semanas son las peores. Ahí también entra un poco aspectos de si no solo es el cruzado, si es el cruzado más un menisco, porque al final operar un menisco te requiere un poco más de restricciones a la hora de la recuperación. Entonces, ahí entran muchos parámetros. Pero a grosso modo, las primeras 3 semanas son las peores. ¿Por qué? Porque es el momento en el que la rodilla está hinchada, en cuanto empiezas a ejercitar, pues tienes ese derrame, no puedes forzar más de 90 grados la flexión y el paciente se desespera mucho. Claro. Una vez pasadas esas 3 semanas, ya el paciente recupera mucho más rápido, ve que puede caminar sin ayudas, sin muletas, y en torno a los 2 meses está haciendo una bicicleta bien, 3 meses ya un trote, y puede volver a una actividad deportiva en torno a los 7, 8 meses. Es que tarda, ¿eh? Es que tardas mucho. Que sobre todo una de las principales causas de volver a un deporte es el miedo, el propio miedo que tiene el paciente. Un futbolista te viene y lógicamente luego tiene miedo a meter una pierna otra vez, Sí. porque tienes que reeducar la mente, que es lo que hemos hablado antes. Es muy importante educar la mente también en estas recuperaciones y sobre todo en deportistas, que ellos son los primeros que se notan algo extraño y saben que algo no está yendo bien. Perder miedo se tarda mucho. Muchísimo. Yo tengo mucho miedo a saltar. Muchísimo. Porque Sí, la sí, contracción apúrate. estaba ahí. Pero porque también a Y- ti también te dijeron que te ibas a romper, o sea, eso es... Sí. O sea, yo bajo mi A punto mí de vista, la información fue claro, letal. no pueden Claro. decirte te vas a romper el otro, ¿sabes? Ya vas con Claro, miedo, ya vas con claro. miedo. Claro. Es condicionarte. Y- Claro, sabes todo lo que has sufrido, el dolor que has tenido y tal. Y dices, ostras, ahora voy a saltar, seguro que me cuelgo de la barra y otra vez. Sí. Entonces, claro. Pero el miedo al final se va, para todos los que estén viendo esto, que se va. Se va. Y cuanto antes, mejor, porque es prácticamente lo mismo. Vale, entonces, más o menos, entre que me lesiono y me recupero unos 9-10 meses, ¿no? Sí, una recuperación total, sí, te vas Más o menos. 7, 8, 9 meses por lo menos. Vale, vale. Vale. Otra de las cosas que quiero sacar es el tema de las prótesis. Cuándo hay que poner una prótesis, cuándo no, y los tiempos de recuperación, sobre todo en rodilla y cadera. A ver, la cirugía protésica, eso es ortopedia. Para que os hagáis la idea, cuando hablamos ya de lesiones ligamentosas será más trauma, la prótesis es ortopedia, es el ámbito de la ortopedia. En la ortopedia hay muchos mitos, o mira, hablando un poco de mitos, Sí. que era que cómo voy a poner una prótesis si una prótesis me dura 10 años y luego ya es un follón. Y una prótesis es solo cuando eres muy mayor y ya no puedes prácticamente caminar. Pues esos son un poco mitos que hemos arrastrado de nuestros mayores y por supuesto también de la tecnología que había antes, que ahora ya hemos pasado a una tecnología totalmente distinta. Antes las prótesis sí que es verdad que te podían durar 10, 15 años, ahora una prótesis te dura 25 o 30 años, te puede durar. También depende un poco de cuánto la cuides, si la cuidas mucho. Si eres un tío o una mujer que te pone una prótesis y no paras de coger peso y coger peso y coger peso, pues no es lo mismo tener una prótesis de 80 kilos que una prótesis de 150 kilos. Pero bueno, cada vez los mitos estos de que la prótesis te dura 10 años o que solo la prótesis es cuando eres muy mayor, cada vez los vamos apartando. La prótesis realmente lo que es ganar calidad de vida. Tú tienes 60 años, 70 años, la rodilla o la cadera que te duele muchísimo, una prótesis te va a devolver esa calidad de vida, te va a permitir otra vez desarrollar esa musculatura que estabas perdiendo porque no podías caminar o no podías salir a pasear porque la rodilla te dolía o la cadera te dolía. Entonces la prótesis cada vez se hacen de mejor material, cada vez las individualizamos más, cada vez gracias a la inteligencia artificial desarrollamos mejores prótesis, más personalizadas, cometes menos errores y tienen mejor supervivencia. Hay riesgo de rechazo. Hay riesgo de rechazo, pero para eso lo normal es que se hacen. El principal rechazo es una alergia, por eso se hacen estudios preoperatorios de alergia a los componentes. Hay prótesis alérgicas, hay prótesis antialérgicas, que son de distintos componentes, y entonces intentamos minimizar al máximo el riesgo de rechazo del paciente. Que el paciente rechace una prótesis, ese concepto de rechazo a la prótesis Sí. es muy raro. Eso suele Muy raro, ser ¿no? porque la prótesis no está del todo bien orientada o hay algún pequeño fallo. Y ya has hablado de inteligencia artificial, cómo ha entrado este fenómeno novedoso en las clínicas, en algo tan tangible que es con las personas.
¿Qué cabida tiene y cómo la habéis recibido? Pues a ver, la inteligencia artificial, sobre todo en el mundo de la traumatología, a mí, en mi ámbito, lo que yo tengo de experiencia, me ayuda mucho a la hora de planificar a los pacientes. Hablando de una prótesis, por ejemplo, lo que estamos hablando, te permite hacer escáneres o modelos 3D de la rodilla que tú tienes. Que la rodilla que tú tienes no va a ser la misma que tenga Vicente. Entonces, me permite ajustar e individualizar la prótesis que te voy a poner. Va a ser exclusiva esa prótesis para ti. ¿Por qué? Porque me permite hacer ese, como he dicho, el modelo 3D de por dónde tienes el daño tú, de cuánto tengo que cortar el hueso o cuánto tengo que trabajar ese lado en función del daño que tengas tú, que no va a ser el mismo que tenga él. Luego también hay una inteligencia artificial cada vez más avanzada que dentro del propio quirófano te monitoriza, no te deja cometer errores. En cuanto te vas un poquito del corte, te dice, corrige un poquito. Entonces disminuye la variabilidad, disminuye el error intraquirófano, mejores resultados postquirúrgicos, mejor funcional y menos tiempo de recuperación. Y algo muy valioso, el tiempo, ¿no? Supongo que te hará ahorrar mucho tiempo en cuanto a datos y procesos, ¿no? Ayuda mucho también a eso, a la planificación, como he dicho, y también a luego a realizar los estudios post cirugía. Te permite también la comunicación con el paciente. Ahora hay muchos programas gracias a la inteligencia artificial para comunicar al paciente y estar con ellos, un seguimiento más cercano. También a las perspectivas que tiene una cirugía. Hace poco leí un estudio de la Universidad de Salamanca. En Salamanca, en ese hospital lo estaban haciendo, que habían desarrollado ellos un programa de inteligencia artificial que te permite ver la supervivencia, por ejemplo, de los pacientes con fracturas de cadera. Y acertaban con un 80% de éxito qué pacientes podían sobrevivir o no sobrevivir después de un año de una fractura de cadera. Y acertaban un 80%. Pues son herramientas que puedes Sí, utilizar que con no deja eso. de ser algo empírico, al final es una base de datos contrastable. Oye, pues mira, de cada 1000 personas a 800 le pasa esto, ¿no? Sí. Al final es Lo mismo que los ChatGPT, estos que últimamente tienen Sí. mucho. Hay uno que se llama ChatGPT, otro que se llama Prosperity, creo, algo así. Que estos, en el último MIR que hubo, este examen MIR, hicieron la prueba a los ChatGPT, ya no sé qué, y el ChatGPT fue el que más acertó, que de 114 preguntas acertó 72% de preguntas. Que no está mal, Sí, Pero no es tanto tampoco. pero exactamente, no para está ser- mal, pero no es tanto. claro, claro. Y es lo que siempre le digo a la gente, que los estudiantes sobre todo, que te vienen, oye, la inteligencia artificial, oye, esto, yo se lo digo, le digo, a ver, el ChatGPT y toda la inteligencia artificial son buenos, pero ellos tratan la enfermedad. Nosotros no tratamos la enfermedad, tratamos enfermos. Claro. Entonces, tienes que tener esa cabeza y esa conciencia de que el chat y la inteligencia artificial es una herramienta, Claro. pero no puedes depender de ella. Claro, tú ves el contexto en general y el otro solo ve una cosa muy específica. Y es un vínculo. Exacto. Sí. Miguel, hablando de vínculos, ¿qué vínculo queda después de un tratamiento con un paciente? ¿Sueles tener un vínculo estrecho? ¿Has generado amistades a partir de ahí? Generar muchas amistades, porque al final tú has visto al paciente en sus momentos más bajos y en sus momentos más altos. Por lo que hemos dicho, psicológicamente, como no está la logística o la infraestructura de la sanidad a día de hoy así establecida, tú muchas veces actúas como psicólogo con el paciente. Ves al paciente en sus momentos bajos de, oye, me sigue doliendo, no puedo recuperarme. Tienes que actuar un poco de psicólogo para saber orientar un poco la conversación, darle esperanzas, pero no darle esperanzas falsas, muy importante. El paciente, lo que no puedes perder es la confianza con el paciente. Esa relación médico-paciente tiene que haber una confianza absoluta. Porque en el momento en el que mientes al paciente o no le estás diciendo, lo estás ocultando la verdad, ahí se rompe. Y eso yo siempre hago mucho hincapié en que hay que ser honestos con el paciente, contarle la verdad y que no se rompa ese enlace, ese nexo, porque es que vives mucho con ellos. Vives desde una recuperación hasta un fracaso y luego vuelves. Dos preguntas rápidas. ¿Es agradecida a tu comunidad? ¿Y qué parte en ti, en tu conciencia está el que tengas eso, una comunidad agradecida? La En comunidad caso- de pacientes, ¿se refieres? Hay de todo, hay de todo. Al final, el paciente, perdón, que te viene a ti, lo normal es que sea agradecido, porque al final estás en un momento de vulnerabilidad. Estás en un momento en el que te duele algo y el médico te ha ayudado, te ha apoyado en ese camino. También es muy importante lo que acabamos de hablar, esa relación y esa humanidad, ese trato cercano que tengas, porque eso ayuda mucho a la recuperación del paciente y el paciente suele ser agradecido. Pero luego tienes de todo. Igual que en todos los ámbitos, en todos los sectores. Tienes al paciente que siempre quiere algo más o quiere algo distinto y hay de todo, al final hay de todo. Hay que saber lidiar con Y que, todo. tío, el médico es muy criticado, siempre. Es Sí, cada vez más, pero es un bueno. objetivo de crítica siempre al dedillo, que con otras profesiones no se hace. Ya, pero yo creo que eso es un poco lo que hemos hablado al principio, incluso, que cada vez somos más exigentes en todos nuestros ámbitos y queremos exigir el máximo Claro. incluso al paciente. Sí.
Volviendo un poquito atrás, vamos a hablar un poco también de hernias discales, porque están como muy demonizadas. Eh, una persona que tenga una hernia puede volver a hacer un estilo de vida normal, puede hacer deporte, cuándo puede hacer deporte, cuándo no, en qué casos no, porque claro, habrá casos en los que no, lo entiendo. Pero sí que es verdad que yo, como te digo, he visto mucho en consulta que viene una persona a eso, a la consulta y me dice, tengo una hernia, no puedo hacer nada. ¿Cómo podemos un poco desmentir eso? Hablando un poco otra vez de mitos también, el Sí. mito de la hernia, de tener una hernia, está muy generalizado, está muy en el habla popular y extendido por la gente. Al final, la gente oye hernia, es verdad que las hernias son dolorosas, pero Mm, cuando duelen. El problema es que la gente se queda con un caso de que tengo una hernia, pero la hernia tiene un proceso previo que no es patológico, como son las protrusiones. Hay muchos mm, pacientes que se hacen una resonancia magnética y tienen una protrusión. Una protrusión es, digamos, un comienzo de hernia, pero en su inmensa mayoría de ocasiones no evoluciona hacia una hernia. mm, Como hemos hablado antes, las hernias surgen de los discos intervertebrales, que son esas almohadillas, que es un 99% agua prácticamente, entre vértebra y vértebra, que en algún momento, por algún traumatismo o simplemente por degeneración, colapsan esos dos vértebras y sale hacia atrás o hacia afuera o hacia el medio un poco de disco. Eso es una protrusión. Conforme adoptan un poco más de tamaño, se convierte en una hernia. Y esta hernia, el problema que ocurre en la columna es que están muy cerca las estructuras nerviosas. Tenemos las raíces nerviosas, que van por la parte de atrás de las vértebras. Entonces las hernias están muy cerca. ¿Cuándo producen dolor? Cuando esa hernia roza con la raíz nerviosa. Y ahí es cuando produce dolor. ¿Qué hay que hacer? No hay que quedarse parado. Hombre, hay casos, hay que individualizar el tratamiento de cada mm. paciente, pero quedarte parado es uno de los mayores errores y fracasos en el tratamiento de estos pacientes. Porque lo que tienes que hacer es potenciar una musculatura, flexibilidad, para estirar y que la musculatura nos mantenga ese soporte de la columna vertebral, Mm, que muchas veces las hernias son por un fracaso de las partes blandas. mm. Sí, al final una pérdida de musculatura lo que te hace es más presión Exactamente. entre discos. Mm. Entonces eso lo que hace es que el diagnóstico suela empeorar. Que es lo que tú dices, cuando hay síntomas y hay casos en los que no se puede hacer grandes esfuerzos, vale, pues en esos momentos seguramente sea operable, pero muchas de las hernias no son operables, simplemente pasa el tiempo, tú fortaleces y no hay ningún problema La en que inmensa haya una... mayoría, la inmensa mayoría. Me Claro, llegan, oye, tengo una protrusión, doctor, y yo, tranquilo. La claro. protrusión, ¿qué me van a operar? No, 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 vamos a ver, lo normal es que se acabe en nada. Y Mm, en el caso de que te empiece a producir clínica, hay que trabajar mucho previamente a la hora de la cirugía. Siempre suele ser el último recurso en términos de columna. Sin que se me echen encima los columnólogos, pero Sí, el sí, último recurso es una cirugía. claro. Algo que está muy a la orden del día, Miguel. Hábitos de alimentación, nutrición. ¿Qué diferencia entre un tejido de alguien que se cuida mucho y alguien que hace todo lo contrario? A ver, es importante estilos de vida, es importante alimentación, nutrición, por ejemplo, un hueso, ejercicios de fuerza. Ejercicios de fuerza mejora la calidad del hueso. Ahí ves una osteoporosis más avanzada en pacientes que no hacen ejercicios de fuerza versus los que hacen ejercicios de fuerza. Calidad de tendones, calidad muscular. La alimentación es importantísima, el mantener hábitos de vida saludables, el evitar un sobrepeso. Al final los seres humanos, y incluso hablando un poco de la columna, incluso, no somos perfectos. Lo perfecto sería que la columna estuviera justo en el centro del cuerpo, pero la columna la tenemos en la parte de atrás. Y si tú empiezas a echar barriga, pues es como si tienes una mochila y el palo está atrás. Pues lógicamente el palo se va curvando hacia adelante. Si tuviéramos la columna en el centro, pues otro gallo cantaría, pero no somos así, no somos perfectos en la evolución del ser humano. Entonces hay que intentar mitigar todos esos pequeños cositas que están a nuestra mano, que están en nuestro alcance, para mejorar alimentación y salud, mejor calidad de hueso, mejor calidad de músculo, mejor calidad de tejidos en general. Tú como traumatólogo, a la gente que fuma, se nota mucho a la hora de lesionarse, de traumas, de calidad de Mm. musculatura, de hueso. ¿Qué impacto tiene el fumar en los pacientes que tú ves? El fumar se nota sobre todo en la calidad de los tendones, sobre todo Mm, calidad de los extremos musculares, que es calidad de tendones, y en una de las principales cosas que nos afectan a nosotros y a mí como cirujano, sobre todo, que la gente no se da cuenta, es en la calidad de cicatrización que tiene cada paciente. Tú tienes un desgarro muscular, el paciente que fuma va a tardar muchísimo más en recuperarse que el paciente que no fuma. Rotura de un esguince, el paciente que fuma va a tardar mucho más en recuperarse. Y luego, por supuesto, ya cuando te operas,
haces la incisión, para que se recupere esa incisión y termine de cerrar, el paciente que fuma tarda muchísimo más en cerrar esa herida, en recuperarte y es una catástrofe muchas veces, ¿eh? El fumar es una catástrofe. Que al final todo eso va a la sangre. Exacto. Es el riego, digamos, de todo. Sí, sí, sí. por eso digo. Hay países en Inglaterra y en otros países del norte de Europa son muy estrictos a la hora de operar pacientes. Pacientes obesos o pacientes que fumen no se les opera directamente. Porque luego las consecuencias que puede traer el no cicatrizar, el que el implante que te he puesto se pueda contaminar o se pueda desgastar más rápido, es un coste económico Recae sobre el equipo mucho médico. mayor. Claro. Exactamente. Y queremos irnos por una vertiente ahora que está entrando en el mundo actual, que es el barefoot, es el tipo de zapato plano, el casi a suelo. Dicen que tiene muchos beneficios para el equilibrio del cuerpo, que es nuestra evolución natural y ancestral como tal. ¿Qué opinas de esto como traumatólogo? Como traumatólogo y como persona que está metiéndose un poquito cada vez más en el ámbito del pie y tobillo, es verdad que intenta replicar un poco nuestra anatomía y nuestra manera de pisar y volver un poco a esos orígenes de un apoyo del pie adecuado y como lo solemos tener habitualmente, pero cada vez también, consecuencia de un barefoot, surgen también otros tipos de lesiones. O sea que no es apto para todos los pacientes. Sobre todo de espalda, ¿no? Claro, lesiones de espalda, lesiones de otras articulaciones, cadera, lumbares. Y el problema que tenemos con el barefoot es que al tener más superficie de contacto con el suelo, aparecen más lesiones en el pie. Por ejemplo, tenemos más metatarsalgias, que metatarsalgias son dolores en la almohadilla de los dedos. La famosa fascitis plantar, que muchísima gente tendrá fascitis plantar, que es que me duele el talón y no me para de doler. Eso es consecuencia de unos zapatos de bajo perfil. Lo notaréis sobre todo porque la mayoría de dolores en los pies y en la espalda ocurren después del verano, que es cuando estamos en una época en la que vamos descalzos mucho y vamos con Es chanclas. verdad, tío. Entonces el barefoot está bien, pero depende del tipo de paciente. Lo que sí que se lleva mucho en términos de calzado, que eso cada vez se va a llevar más también, son los zapatos autopropulsivos, que son los que tienen la suela en balancín. Son estos zapatos que antiguamente eran como más ortopédicos, que tienen una suela como en sonrisa, y estos cada vez se utilizan más. Y cada vez más marcas deportivas, sobre todo Nike, empiezan a utilizarlas. ¿Por qué? Porque nos permite el reproducir los tres pasos, las tres fases que hay en el paso, en el ciclo del paso, Todo el que es, apoyo. exacto, que es un apoyo del talón, luego una fase de apoyo total del pie, en lo que nuestra pierna se va hacia adelante, y luego la última fase, la de despegue. Pues todo eso lo replica la propia suela. En los 3 Rockets, ¿no? Los tres rockers, exactamente. Entonces, este tipo de calzado lo replica estas tres fases del ciclo. Por eso ayuda mucho a los deportistas, sobre todo de largas distancias, los maratonianos, y por eso están prohibidos. El famoso artículo, la famosa noticia que surgió de doping tecnológico de los tipos son este tipo de deportivos. Claro. Porque antes al paciente de larga distancia, cuando llevaban 10-12 kilómetros, empezaba a fatigarse sobre todo el alus, el dedo gordo, de tantos ciclos de pasar de apoyo a despega, apoyo despegue, apoyo despegue. Y estos deportivos, como te limitan y te restringen ese movimiento, pues ya no les duele. Y el tibial sobre todo, ¿eh? Y bajan marcas, pero antes se bajaban segundos en una maratón y desde que se empezaron a desarrollar esos deportivos bajaban minutos las marcas de maratón. una locura. Que minutos en un maratón es una locura. Y por eso lo prefiero. Pero ese calzado es el que cada vez se Pues va yo estaba ahí a haciendo punto, más. estoy en el corte ahí, no sé, de meterme en el fútbol, ¿no? Y estoy Yo ahí. siempre he Ahora escuchado me ha eso, hecho- siempre me ha hecho dudar. he escuchado más en el. Al final es lo que tú has dicho, que es más funcional el calzado en sonrisa que el otro. El otro a lo mejor te da cierta estabilidad en algunas cosas, ¿no? Imagino que. Que Porque yo es el que utilizas en CrossFit. Sí, el Claro, son para más drop deportes bajo. de CrossFit. Es decir, Sí. claro, al final tu diseño está hecho para ir así. Y yo soy muy de lo evolutivo, de lo ancestral, entonces tu diseño está hecho para ir a plano. Pero Claro, yo creo que es para ir a plano en estático. Exacto. En estático sí que puedes ir a plano, pero a nivel cuando andas, no andas en plano. O sea, tú haces un movimiento, ¿sabes? sí, pero Entonces, como has hecho siempre, desde cuando nosotros íbamos descalzo. claro, claro, ese es el movimiento. Pero sí que es verdad que en plano sí que puede ser que tiendas a ir por ahí. Pero sí que es verdad que en movimiento ese balanceo tiene que estar. Tiene que Sí, estar. y cada vez irán más estos Sí, deportivos. claro. Porque es que la idea es preservar la función. Mm, Preservar la función. Y con estos deportivos se preserva mucho más la calidad y la función de las articulaciones. claro. El ir descalzo, pues está muy bien, pero con 40 años vas a estar con los pies hechos polvo. Mm. Si tienes ese soporte externo como un deportivo que te disminuye las cargas, pues con 40 vas a Es que estar como eso, nuevo. es que eso por otra parte, ¿ves? Ahí tiene una contrapuesta. No estamos hechos para durar tantos años. Claro. Realmente nuestro diseño es para Mm. reproducirnos y fuera. Es verdad que es así, ¿eh? Ya, ya. Y entonces, claro, ahora duramos 90, 100 años. Y claro, si Por eso hay si que- llegas con esa misma
dinámico. Pero es lo que queremos, llegar a 80, 90 años lo mejor No, posible. mi filosofía vital es eso, por longevidad, llegar lo mejor posible, lo más sano, lo más... Exacto. Entonces, todo lo que rodee a esto mejor. Vale, Miguel, mi pregunta. Tú como traumatólogo, ¿qué hábitos que la gente tiene hoy en día quitarías para tener un buen estilo de vida, para evitar lesiones, para prevenir lesiones? Y luego, ¿qué consejo le darías a la gente también, independientemente de que tenga buenos hábitos o no, también para prevenir lesiones a nivel de gimnasio, a nivel de deportes? Cuéntanos un poquito. Hábitos más importantes, sobre todo, una correcta dieta, correcta alimentación, no fumar. Por favor, no fumar. Cada vez es verdad que la moda de fumar cada vez es menor. Cuando nosotros éramos pequeños y antiguamente pues estaba la moda de fumar, eso por supuesto prohibido, no fumar. Correcta alimentación, correcta actividad deportiva, es decir, entrenar, no tienes que entrenar como un burro, pero tienes que hacer tus ejercicios de fuerza por lo menos 1 o 2 veces a la semana, porque la fuerza es muy necesaria, y luego también complementarlo con algún tipo de ejercicio ya más aeróbico. Y, y sobre todo, a la hora de hacer deporte, mucha gente le cuesta hacer deporte, pero es lo que hemos comentado al principio. Tienes que encontrar un deporte que te motive y que se ajuste a tus condiciones. Porque es muy importante el tener una buena condición muscular para prevenir lesiones en el futuro y sobre todo para prevenir situaciones que te puedan ocurrir, porque al final hay lesiones hay situaciones que se te escapan. Sí. Tú puedes estar muy bien, muy sano y de repente llegas y te tuerces un tobillo y te rompes un tobillo, Claro. o se te rompe una rodilla o se te rompe un ligamento. Tienes que estar preparado físicamente para esos posibles efectos adversos que te puedan suceder en la vida. Pero luego también lo que tú comentabas, no es lo mismo que te rompas a lo mejor un tobillo siendo joder, no, bueno, sí, Que siendo tengas buena condición física. claro, una persona activa, no es lo mismo que seas una persona activa, que te lo rompa, que tengas ya cierta calidad de tejido, a que seas una persona de ciertos años, o bueno, aunque seas una persona joven con malos hábitos, claro, no es lo mismo la recuperación. Ahora ¿no? generas igual que va. Claro. Yo se lo digo, yo sobre todo, y esto se lo digo mucho a mis padres. Y a mis padres les soy. La lucha que tenemos ahora con nuestras generaciones pasadas, de claro, que nosotros nos han dado, toma, estos hábitos que son los que hay que Claro. tener. Y ellos no han vivido eso. No, y yo tengo esa lucha con ellos siempre porque, se lo digo, porque mis padres ya están en torno a los 60, 70 años y están en esa franja de edad delicada. Son franjas de edad que como te rompas algo, puedes o ir ya cuesta abajo o o estás bien cuidado o es que es eso, va cuesta abajo. Entonces soy muy pesado con ellos haciéndole hincapié en que tienen que tener un buen tono muscular y que hagan por lo menos sus ejercicios, si no diarios, 3 o 4 veces a la semana. Sí. Porque en el momento en el que te rompes, yo lo he visto porque lo veo todos los días en el hospital, te rompes un tobillo o te rompes una cadera o lo que sea, ves cómo los pacientes pegan un bajón espectacular. Los pacientes, sobre todo, que no tienen una buena calidad previa a la fractura. Total. Como partas de un punto muy bajito, es que te vas en picado y te hundes. Pero qué Entonces, complejo es cambiarle la mentalidad ahora a los mayores, ¿eh? Posible, Es casi imposible. imposible, ¿eh? Sí. Además, Es muy mira, complicado. yo una de las cosas que digo, por ejemplo, porque no todo el mundo va a encontrar un deporte que le guste. Yo opino como tú, o sea, si tienes un deporte que te guste, adelante, tira por ahí. Si no, no hace nada. Pero realmente, si no tienes un deporte, al final tienes que tomártelo como una obligación. Y yo se lo digo. Yo a mis padres les digo, a mi padre, mi padre va por etapas, mi madre sí que le gusta un poco más. Pero yo les digo, mira, esto es una obligación que tenéis que tener. O sea, yo no entreno todos los días. A mí no me gusta muchos días entrenar. O hago ejercicio en el gimnasio que no me gustan. Pero sé los beneficios que conlleva. Hay que Entonces hacerlo. intento, claro. Si te gusta, lo haces. Si no te gusta, lo haces. Porque es que estás trabajando en tu salud. Sí. Y yo eso le incido mucho a mis padres de tenéis que hacer esto, esto y esto. Y no, es que no me apetece hacer esto, no me gusta este ejercicio. Ya, si es que no es que te tenga que gustar, es que es tu beneficio. Igual que te tomas un paracetamol cuando te duele algo y pues para evitar a lo mejor tomarte un paracetamol o ciertos medicamentos, pues mira, haces este deporte, seguramente a lo mejor tengas menos dolores en un futuro de ciertas cosas. Y igual que comes bien, porque tienes que comer bien, pues tienes que, o a lo mejor no te apetece un día una sopa de verduras y te la tomas porque tiene beneficios, pues esto es igual. Entonces creo que Sí, disciplina. Hay esa disciplina hay tiene que que estar. inculcarles una disciplina. O sea, te guste o no. O sea, creo que eso es súper importante y generar eso me parece Yo como clave. consejo, que me ha ido muy bien, es llevar a la vez varios deportes, 2 o 3 deportes. Uno te va a apetecer. Un martes, ostras, oye, no Sí, me apetece. sí. Uno te va a apetecer siempre. Y al final pasa la semana y has hecho 6 días en una práctica deportiva. Eso cuando pasan años, a nivel salud, eso es. Sí, no, ya, pero me refería más a nivel de gente más mayor o Sí, gente que no le gusta hacer sí. deporte. Bueno, mira, un partido de tenis, natación y Claro. caminar. Que no tienen que. Uno te va a apetecer. Sí. Claro, pero es lo que él dice, combinar aeróbico con anaeróbico. O sea,
Combinar fuerza con cardiovascular. Y lo que tú dices, que no tienen que pegarse 2 horas entrenando. O sea, a lo mejor sus 20 minutos o 30 minutos de ejercicios de fuerza, Una hora sobra. 30 o 40 minutos al día, eso con el paso del tiempo es un hábito que tienen ahí. Eso se nota luego Es que en el paciente. te quedan 100%. 23 horas libres. Claro, por eso te digo. Claro. Miguel, de todos los infinitos casos que habrás abordado, ¿alguno que haya sido muy complejo, un caso muy difícil de trabajar y cómo si hubo final feliz o no? A ver, como caso complejo, yo creo que los que más presión y los que más sufres en ello suelen ser sobre todo deportistas y sobre todo deportistas jóvenes, porque ahí estás jugando muchas veces ya no solo con la patología del paciente, sino lidiar con las expectativas y con la ilusión de la familia. Eso le puede hacer mucho daño o puede afectar eso negativamente y repercutir al final en el paciente. Entonces, así que recuerdo, me acuerdo pues esto sería hace 3 4 años, un corredor de motos, motociclista, que estaba en circuito, en competición nacional y tuvo una rotura de menisco de rodilla. Y eso no le impedía lo que era abrir la rodilla a la hora de tumbar. Entonces es un paciente que tiene ese problema, tiene una patología asociada, que también tenía una ligera discrepancia de longitud entre una pierna y otra. Entonces tienes que jugar un poquito con esos tiempos. Sabes que no puedes dejarle mucho tiempo sin competir, pero sabes que necesita sus tiempos de recuperación. Hubo que hacerle primero un tratamiento previo a la lesión meniscal, que era para corregirle esa dismetría de las dos piernas, para que no desarrollara nunca más este problema de menisco, y luego ya tratarles el menisco. Entonces tienes que, lo que hemos al principio, educarles un poquito, hacerles entender a la familia que el estar X tiempo parado va a ser beneficioso para él y que no corre riesgo su proyecto y su futuro como motociclista. A día de hoy lleva muy bien. Yo le veo en redes sociales, gana un par de carreras este año a nivel nacional y vamos, estoy Bien, muy bien, contento. buena Siempre señal. cuando llegan las navidades me comentan, oye, feliz Navidad, no sé Ah, qué. mira, bien, Qué bien. bueno, qué bueno. Eso es bueno. Pero a veces no es negociable, ¿no? Saltarse pasos. No es negociable, es lo que estamos hablando. Al final tienes que tener esa mano izquierda, pero es lo que hay, no es negociable. Y No sé si te acordarás el Mundial 2010 que gana España, que Torres se rompe Sí. poco antes. O lo de Diego Costa también, por Y fue, ejemplo. claro, fue su voluntad de decir, no, no, que me voy a saltar pasos para llegar al Mundial. Y después, acuérdate, después de aquello, como que ya no era el mismo. Y se Exacto. saltan tantos Y pasos esto que le ya. pasó mucho a que yo lo veo porque muchas veces colaboro y voy a congresos con el que le trató a Gareth Bale. Gareth Bale siempre tenía un problema, lesiones siempre en torno al mismo sitio. Lesión en el sóleo, lesión en la Mm. parte de atrás de la pierna. Decía que era por conducir el Lamborghini, el Y tío. eso era, Me ha sonado, tío. y eso era por tener un gemelo corto. Mm. El problema que una posible solución muy sencilla que le hubiera ido bien era rebajarle un poco la fascia al gemelo y alargarle el gemelo. Entonces así, cortándole la fascia, le alargas el gemelo. Posible consecuencia que tiene alargar el gemelo, que pierde un poco la potencia con ese Claro. pie. Y Gareth Bale no se la Claro, quería jugar a perder la porque él potencia. vivía de eso, Mm. claro. Pero vamos, enganchaba una lesión tras otra, tras otra, tras otra por tener un gemelo corto. Miguel, tema también del plan Marico en plaquetas, el PRP. ¿Qué beneficios tiene? ¿Es tan milagroso como se dice? ¿Cuándo funciona? ¿Cuándo no? Bueno, coméntanos un poco eso. El plasma, a ver, la medicina regenerativa, que esto al final entra en el ámbito de la medicina regenerativa, lleva muchos años ya implantada en la medicina. Se empezó, yo creo que en los años 60 o algo así, que con los injertos de piel que se ponían para cubrir los defectos. En la trauma creo que lleva desde los años 90 y algo, llevará 20 30 años y cada vez se utiliza más. Esto al final lo que más utilizamos dentro de la medicina regenerativa es el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, que al final es sacar nuestra sangre, nuestra propia sangre, se centrifuga a ciertas revoluciones por minuto y luego se inyecta en el sitio de la lesión. Problemas o cuestiones que muchos profesionales tienen a día de hoy, dicen, oye, no sé cuándo ponérselo al paciente, no sé cuándo es el mejor momento, no sé si es útil o no. Cuanto antes se ponga, mejor, cuando tenemos una lesión. Porque al final esa concentración de proteínas, que el PRP no es más que una concentración alta de proteínas, nuestro cuerpo lo tiene. Pero no lo tiene en unas concentraciones tan altas como cuando nosotros lo centrifugamos y lo ponemos directamente. Eso mejora la regeneración de los tejidos, mejora el pronóstico y acelera la recuperación. Mm. Por ejemplo, hablando así un poco de fútbol, que fue la Champions, y hemos hablado un poco también de esto. Guardiola, cuando se fue al City, ¿qué hizo? Cuando se cogió a todo su equipo, el equipo que trabajaba con medicina regenerativa y en Barcelona, y se lo llevó para allá. Y empezó a instaurar y puso todo un protocolo de recuperación en medicina con PRP y medicina regenerativa para las lesiones.
Y a día de hoy es muy raro un deportista de élite no tenga una lesión y sea el propio deportista el que te reclame esta medicina regenerativa. Que por suerte a día de hoy ya cada vez más la población general se beneficia de todo esto. Ya sea por lesiones de tendones, tendinitis aguda o roturas de musculares, viene muy bien. O roturas de ligamentos. Cuando tenemos un esguince que no termina de curar, Sí. un aporte exógeno de un PRP muchas veces hace que tenga esa posibilidad de regeneración. O fracturas que no terminan de pegar muchas veces, le das ese aporte. Y luego, por supuesto, lo que he dicho antes, lesiones de cartílago y gente con artrosis, el PRP Sí. es una de las terapias que se ve cada vez más que funcionan muy bien. ¿Y genera también algo de analgesia ese PRP Sí, sí? tiene efectos regeneradores, antiinflamatorios y analgésicos. Vale, vale. Eso es lo que. ¿Y hay alguna alternativa al PRP actualmente o no? Porque siempre, bueno, porque también quiero meterme en el tema de los corticoides, corticoides versus PRP. Corticoide, tú como fisio estarás totalmente opuesto al corticoide. Yo es que no soy blanco y negro. Creo que el corticoide en algún caso puede ser beneficioso. Creo que el hecho de hacerlo varias veces no. Ahí sí es verdad que no entro en juego porque No, creo que eso una es o dos infiltrarse, aplicaciones. eso es infiltrarse, Eso es ¿no? Sí. la famosa infiltración. Creo que una o dos veces creo que no va a tener un riesgo tan grave, pero sí que es verdad que si se hace continuamente la calidad del tendón se Exactamente. pierde. Sí que es verdad que normalmente quita el dolor. La gente dice, "Uf, me ha quitado el dolor, qué maravilla que me infiltren", pero claro, eso tiene unos efectos de la calidad del Está tendón claro. baja y es muy probable que ese tendón se pueda romper. Sí, yo lo he visto. A ver, tipos de infiltraciones, pues sobre todo en mi mundo, en el mundo de la traumatología, tenemos tres. Al Hmm. final, o son con los que más utilizamos, son tres. Es verdad que luego, derivado del PRP, pues tenemos muchos. Esa es la infiltración con anestésico y corticoide, que es la infiltración clásica por defecto, que era cuando teníamos una lesión, infiltro corticoide analgésico y me alivia el dolor. Eso sobre todo yo lo restringiría un poco a día de hoy en el momento agudo. Cuando tienes Hmm. un dolor agudo, pues lo hacemos porque tiene un potencial Sí. antiinflamatorio muy potente. Y además le sumas el anestésico, entonces duele menos. Pues eso en casos puntuales, no más de 2 3 al año, Hmm. prohibido totalmente por lo que dice Vicente, pierdes calidad del tejido. Yo cuando he visto pacientes con infiltraciones de rodilla muchas o de hombro, te metes luego con artroscopia y ves que la calidad del tejido Hmm. es mucho peor, es también mucho más rígido, todo es, lo notas muy mala Sí. calidad. Luego tenemos las infiltraciones de ácido hialurónico, que esto sobre todo es para patología más degenerativa, porque al final el ácido hialurónico es un gel que lo que hace es lubricar la articulación y hace que no roce estructura con estructura. Hmm. Y eso es un tipo de infiltración que últimamente se utiliza mucho, pero más ese, al ámbito de lesiones degenerativas. Y luego el PRP, que el PRP tiene ese potencial regenerativo, potencial antiinflamatorio, cada vez se utiliza más. Cosa bueno que tiene es que se pueden poner muchas veces que no tiene esa capacidad de daño como es el corticoide, no lesiona los tejidos. Y luego también derivan del PRP, pues en vez de infiltraciones dentro de la articulación o intratendón, hacerlo justo dentro del hueso, Hmm. que eso muchas veces no muy bien. Para lesiones de cartílago, que pinchas dentro del hueso y justo fuera del hueso. Entonces hace una especie de bocadillo de sándwich de Sí. PRP que hace que el cartílago se nutra mucho más y recupere mejor. Entonces, esos son básicamente las vías Ah, qué y bueno. coincido contigo que el corticoide, con cuidadito. Sí. Eso no deja de ser un parche al fin y al cabo. Y Un aparte, parche cuando total. tú no notas dolor, tú equilibras como si no tuvieses nada, ¿no? Eso es lo que. Y mira, es que justo hablando esto el otro día lo hablé con Monteagudo, que era también el Hmm. de Bale, con Rafa Nadal el año pasado. El año pasado Rafa Nadal ganó, bueno, hace 2 años ganó el Roland Garros y me Hmm. infiltraba hasta las cejas. Y Claro. claro, no se daba cuenta, bueno, no se daba cuenta, pero porque él no quería. Esto es lo que hemos hablado antes de Rendimiento versus ese salud, ¿no? rendimiento, Esa exactamente. responsabilidad, claro. Él iba infiltrado hasta las cejas a los partidos, se tomaba 12 ibuprofenos cada día, 12 ibuprofenos. Fua. Se tomaba cada día de partido. Tienes de estar sueño, tío. Claro, y ese estaba hecho polvo. Y claro, se lesionó un poco más cada vez más porque tenía ahí Claro. para infiltrar y no se daba cuenta. Pero era la única posibilidad, la única manera de ganar. Entonces él tenía claro que tenía que ganar los partidos en 1 hora y media. Claro. Como se le alargara un poco el partido, estaba hecho Hmm. polvo. Que en las semifinales de Roland Garros, me acuerdo que el otro le ganó el primer set, el primero o el segundo, y tuvo suerte. Y entonces ahí a todo el mundo, sus médicos dijeron, Buah, hasta aquí hemos llegado con Rafa. Sí. Y tuvo suerte que se lesionó el otro. Es verdad. El otro se lesionó y entonces luego en la final, en 1 hora y media, Sí. lo Fuera. solventó.